SPG, viralizando la educación. Buenas noches para todos los presentes aquí en sala. Bienvenidos a este espacio. Me gustaría saber si en este momento me están escuchando bien, atendiendo a que estoy en un sitio público, pero la idea es brindarles la clase el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos, aproximadamente 2, para ver quién se conecta. Bienvenidos a este espacio virtual en donde hoy vamos a ver el tema búsqueda selectiva en base de datos. Entonces vamos a darle la bienvenida a quienes van ingresando en este momento a sala con el ánimo de explicarles de una forma práctica y dinámica todo lo que tiene que ver con el control previo y posterior de esta actividad judicial que está en el Estatuto Procesal Penal. Entonces, para comenzar, vamos a hablarlo desde 3 esferas. La primera esfera va a ser la relacionada con todo lo que tiene que ver con la parte de la defensa. Es decir, esta herramienta de actividad investigativa no únicamente puede ser realizada por la Fiscalía General de la Nación como el ente acusador en desarrollo del plan metodológico, sino que también puede ser solicitada tanto por Fiscalía, tanto por defensa, en aras de garantizar la defensa técnica del procesado, o por el apoderado de víctimas, en aras de establecer la verdad procesal y buscar la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, esta búsqueda selectiva en base de datos tiene una actividad de control previo y una actividad de control posterior. Estas actividades son realizadas ante el juez de control de garantías y entonces vamos a hacer una síntesis de cada una de estas para una mayor comprensión. Entonces, para generalizar, estamos diciendo que la búsqueda selectiva en base de datos es una actividad de policía judicial que está en el artículo 244 del Estatuto Procesal Penal, tratándose de la defensa en aras de garantizar la igualdad de armas. Los apoderados de confianza pueden acudir ante el Centro de Servicios Judiciales y solicitar una audiencia con el fundamento del artículo 153 y 154, aunado a una serie de preceptos constitucionales, jurisprudenciales e incluso la Convención Americana de Derechos Humanos también contempla estos mecanismos para poder acudir dentro de las garantías judiciales que tiene el procesado para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Entonces, si se parte de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, ese es el fundamento supra que tenemos los apoderados defensores en aras de solicitar búsqueda selectiva en base de datos. A nivel constitucional tenemos el artículo 13 que habla de la igualdad ante la ley y las autoridades, el artículo 29 que trata del debido proceso, el artículo 229 que habla acerca del acceso a la administración de justicia. En el Estatuto de Procedimiento Penal, en la Ley 906 del 2004, tenemos el artículo 8 que establece los mecanismos de defensa, el artículo 114 y siguientes que establecen las atribuciones que tiene el defensor, y aunado a esto en el artículo 125, en el numeral 9 y en el artículo 167 se establecen estos mecanismos de defensa. Aunado a que tenemos varios desarrollos a nivel jurisprudencial, tales como la sentencia C025 del 2009, tenemos también la ley 1142 del 2007 en su artículo 47, la sentencia C336 del 2007 y la 136 del 2008. En estas está fundamentada que la defensa puede acudir a este mecanismo de búsqueda selectiva en base de datos con la finalidad de fundamentar la teoría del caso, de reunir los elementos necesarios que revisan la necesidad de vulnerar de cierta manera la ley de habeas data y someter a un test de ponderación y de proporcionalidad tanto lo que se transgrede como lo que se pretende obtener en aras de garantizar la verdad procesal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder solicitar esto hablando de defensa?
para defensa se debe acreditar la idoneidad del elemento, la idoneidad es garantizar el fin que va a tener dentro de la investigación. Tenemos que mirar la proporcionalidad tanto del derecho que se transgrede y lo que se pretende proteger. Por ejemplo, si estamos hablando de una base, de una información que reposa en una entidad bancaria, entonces aquí estamos hablando de datos personales, en ponderación con el artículo 15 de la intimidad, pero hay que tener en cuenta que esta búsqueda selectiva en base de datos no existe otro medio necesario, simplemente se llegó a esta instancia y no hay otro mecanismo que pueda evitar la transgresión de ese derecho, no hay otro medio y tenemos que demostrar la urgencia. ¿Para qué? Para que se emita en un término de 30 días la orden. Esta orden puede ser prorrogada por 30 días y ante su negativa se puede interponer recurso de reposición o recurso de apelación. ¿Qué es lo que va a tener esta orden? Atendiendo a la concesión, si el juez decide concederla. Va a tener el término legal, que son 30 días, va a tener la información obtenida. ¿Qué es lo que se va a pretender? Por ejemplo, una sábana de llamadas telefónicas del operador Claro correspondiente al mes tal y tal, del titular tal, con el fin de tal situación. Tenemos que también tener claro que dentro de esta solicitud de búsqueda selectiva en base de datos, lo que se tiene que hacer es primero sustentar esa orden. Como parte de la defensa, ¿cómo la puedo fundamentar? Usando los mecanismos, ¿cuáles? Denuncia, traslado escrito de acusación, entrevistas que recoja el investigador que trabaje dentro de la línea o en desarrollo de una orden de trabajo que emite el apoderado en aras de obtener la verdad procesal e igualar las armas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí también? Que dentro de esto, todo lo que esto se recabe va a fundamentar la teoría del caso. Por ejemplo, un caso donde una señora manifiesta que perdió un bebé porque un sujeto la empujó. Le endilgan violencia intrafamiliar agravada porque era su ex compañero permanente, pero él aduce que en la historia clínica reposa que el bebé se perdió producto de un quiste. Entonces ahí entra que se necesita la historia clínica de la paciente, la denunciante, en aras de establecer si este suceso es de incumbencia penal o no y reviste características de delito. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener claro acá? La necesidad, que el apoderado defensor demuestre la necesidad. Aquí no necesita demostrar y someterlo a pertinencia, conducencia y utilidad, porque ese control en su debido momento lo va a hacer el juez de conocimiento dentro de la etapa pertinente. Aquí, ¿qué es lo importante? Que el abogado que presente la solicitud cuente con un equipo investigador que conozca la cadena de custodia, las formas de embalaje, de rotular, de presentar y de conservar los elementos materiales probatorios. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Qué es una búsqueda selectiva en base de datos? Porque muchas veces se confunde. Siempre se va a tener como concepto, o la Corte lo desarrolla en la sentencia C336 del 2007, donde dice que base de datos es toda información que se acopia con fin legal, puede ser pública o privada y debidamente autorizada. Que hay unas públicas y hay unas privadas. ¿Qué es lo que tenemos que mirar nosotros? Sí, sí afecta la ley de habeas data, el derecho a la intimidad, que tiene también protección dentro del Estatuto Procesal Penal del artículo 14. ¿Qué no es base de datos? Base de datos no es la información que está en un celular. Eso lo aclaró la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 35127 del 17 de septiembre del 2013, que es la información que contienen estos aparatos móviles son documentos digitalizados, pero no hacen parte de búsqueda selectiva en base de datos. Las sábanas de llamadas sí.
¿Qué más tenemos que tener en cuenta nosotros? La SINCAR tampoco es búsqueda selectiva en base de datos, porque esto es otro tipo de documento. Y no de documento, esto es otro tipo de material, los videos y demás. Hay siempre que tener en cuenta es si transgrede o no transgrede la intimidad. Por ejemplo, bases de datos de CIFIN, bases de datos de data crédito, consultas financieras, bancarias. Eso sí transgrede. Historias clínicas. ¿Qué otra cosa no es búsqueda selectiva en base de datos como lo ha reiterado la Corte? Las cuentas de correo electrónico de los usuarios. Mi cuenta de correo electrónico no es búsqueda selectiva en base de datos, es otro tipo de elemento material probatorio. Ni tampoco los archivos digitales. Eso lo confirmó la sentencia penal 9792 del 2015. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro acá? Efectivamente, si transgrede o no transgrede. Desde el punto de vista de la defensa, digamos, si aceptan, al realizar la solicitud del control previo y este es aceptado por un juez, va a salir un acta de aprobación. Dentro del acta va a venir el término, la finalidad y demás. Ante su negativa, yo puedo interponer recurso de reposición en la misma audiencia sin aportar elementos porque se va a debatir lo que ya está ahí, sino que se va a someter a reconsideración bajo el argumento que el libelista considere dentro de su argumentación, y el recurso de alzada, que el recurso de alzada entraría ante conocimiento. Hay que mirar otra situación, y es que si un juzgado de conocimiento está llevando la causa, este mismo no podría decidir acerca del recurso de alzada del control previo. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, si vamos a hablar del apoderado de víctima. Bueno, algo que se me olvidaba. ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado defensor dentro de esta audiencia? Primero, señalar en qué etapa se encuentra el proceso, etapa de individualización o etapa de investigación y las presuntas conductas que se están investigando. Se deben exponer también los motivos razonablemente fundados, tanto así al símil de un allanamiento. Se debe mostrar por qué yo voy a realizar esto. Se debe precisar qué es lo que yo pretendo obtener, hacer el juicio de proporcionalidad. Entonces, ¿qué más va a tener esta orden ya ante la concesión? Va a tener los argumentos legales y constitucionales de la orden, va a advertir al encargado el término máximo para su cumplimiento y ¿qué más? Eso es como lo más importante que tienen que saber en cuanto a defensa. Ahora bien, vamos a hablar del derecho a las víctimas. Tratándose del derecho a las víctimas son intervinientes especiales dentro del Estatuto Procesal Penal. Los apoderados de víctima pueden solicitar este control previo en base de datos con el fin de obtener información que no haya sido obtenida por la Fiscalía. Por ejemplo, unos videos que pueden esclarecer las circunstancias temporomodales de la conducta delictiva. Entonces, ¿cuál es el fundamento que tiene este apoderado de víctimas? El artículo 137 en sus numerales 3, 4, 5 y 6 que habla de la participación activa dentro del proceso penal. También hay muchas sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia que hablan de las facultades que tiene la víctima para aportar elementos materiales probatorios dentro de su investigación. ¿Por qué? Porque él tiene la necesidad de obtener verdad, justicia y reparación. Entonces, aquí ya vimos el control previo. ¿Listo? ¿Qué otra sentencia que se me había olvidado que es importante que ustedes la conozcan? Y habla acerca de la información con reserva bancaria. Entonces aquí también se habla de los saldos de cuentas, transacciones, documentos que se llevan a las entidades bancarias al momento de abrir un producto, tratándose de CDTs, cuentas de ahorros y demás, que es el auto penal 790 del 2020 para que quien lo quiera consultar se encuentre pues en toda la disposición. Es un auto muy pequeñito que habla
y especifica que sí es base de datos y que no. Ahora bien, vamos a hablar del control posterior. El control posterior es una revisión formal y material del procedimiento. No es lo mismo que esté plasmado en el documento, el acta que da la autorización. Ahí va a tener los términos, va a tener qué se va a recoger, pero esto se debe hacer bajo cadena de custodia. ¿Por qué? Porque si no puede surgir la teoría del árbol envenenado y dañar tanto el elemento como los resultados obtenidos. Entonces acá se va a hacer una verificación. El juez de control de garantías en la parte del control posterior lo que va a realizar es una revisión no solamente formal sino material del procedimiento. ¿Qué es eso? Verificación de los parámetros constitucionales y legales para que no se desconozcan las garantías fundamentales a las que tenemos derecho todos los procesados y todos los ciudadanos en general. Aquí no estamos hablando simplemente de los procesados, sino de si nos ponemos de la parte de a quién le van a vulnerar la información, entonces también tiene que garantizarse que no vaya a haber ninguna violación a sus garantías fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que más se debe tener en cuenta en el control posterior? ¿Cuáles son las estrategias que yo recomiendo? 1. Describir el material de sustento probatorio y descubrirlo antes de la audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que esperar a que la audiencia sea fijada, por decirlo, que ya haya iniciado para poder correrle traslado a los demás sujetos procesales, sino que yo pueda hacer este descubrimiento probatorio desde el momento en el que a mí me fijan fecha y hora. ¿Para qué? ¿Esto para qué se hace? Esto se puede hacer de modo digital, por WhatsApp, se puede hacer por correo electrónico. ¿Cuál es el fundamento de esto? De que sea sometido a derecho de defensa y de contradicción. ¿Qué es lo importante acá? Se debe organizar el material en suma importancia y se deben demostrar los tiempos de la actividad investigativa. ¿Por qué? Digamos que viene el acta del control previo. Control previo autoriza por un término de 30 días. Después de que yo tengo el resultado, dentro de esos 30 días, porque si me paso, debo solicitar una prórroga si veo que el término no me alcanza, porque si no, pues se pierde lo que se obtenga. Aquí tenemos que mirar que después de que el investigador entrega los resultados, existen 36 horas para acudir al control posterior. Por eso es importante tener todo el tiempo de la actividad investigativa para poder demostrar que se encuentra dentro de las 36 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos que tener nosotros a cargo? Dentro del control posterior, acreditar los resultados, que la actividad se cumplió en debida forma y se solicita que se imparta legalidad tanto al procedimiento, al procedimiento realizado como a los resultados del mismo. Igualmente, contra esta decisión procede recurso de reposición y también procede recurso de apelación. Entonces, esto es básicamente todo lo concerniente a búsqueda selectiva en base de datos. Aquí desmitificamos que es una labor que únicamente puede realizar la Fiscalía en aras de desarrollar el artículo 50 de la Constitución, toda vez que también puede ser solicitada por la defensa, también puede ser solicitada por el apoderado de víctimas. ¿Qué es lo importante tener en cuenta acá? Que si se es presentada por apoderado de víctima o por defensa o por estos dos sujetos procesales, va a ser sometido a contradicción y a objeciones y se va a generar un cuestionamiento que debe ser debatido en la misma audiencia. Tratándose del fiscal, pues el fiscal lo hace dentro de las actividades del plan metodológico. En el plan metodológico estos actos son de reserva. Tratándose de actos de defensa, tratándose de actos de apoderado de víctimas, se deben notificar a todos los sujetos procesales. Otra parte importante que se debe tener en cuenta es que si a la persona ya le realizaron imputación y le van a hacer una búsqueda selectiva en base de datos, se debe de llamar, citar y notificar el abogado defensor del procesado, porque si no,
eso vulnera garantías constitucionales. Entonces, esta es la charla del día de hoy, espero que les haya gustado. Fue un poco breve, pero pues la idea era contextualizarlos bajo esta herramienta que tenemos los abogados litigantes actuando en calidad de apoderado de confianza o apoderado de víctima para poder obtener la verdad procesal y hacer un uso de investigador, cadena de custodia y recabar elementos dentro del rol que nos compete. Entonces espero que tengan una feliz noche, que les haya gustado mi intervención, corta pero sucinta. Un abrazo para todos y feliz fin de semana. UPG, viralizando la educación.